Dice que cuando hay muchas voces en nuestra cabeza y no hay una sola voz, genera confusión. Cuando hay muchas voces, siempre va a generar confusión, siempre va a generar tragedia. Pero cuando escuchamos una sola voz, dice, una sola voz genera unidad. Un ejemplo, por ejemplo, lo vemos aquí en la Biblia, que es cuando la gente se unió a una sola voz, dice, para edificar una torre. Porque como les decía, una sola voz genera unidad, una sola voz genera desarrollo, una sola voz, no importa para lo que sea, pero siempre que todos estén unidos a una sola voz, va a haber crecimiento, sea bueno o sea malo. Y eso lo vamos a ver en Génesis 11:6. Dice, y les dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dice, aquí podemos ver que cuando todos hablan un mismo sentir, siempre va a haber unidad, siempre va a haber desarrollo. Cuando todos estamos unidos y hablando una sola cosa, les aseguro que vamos a lograr muchas cosas. En Génesis, versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Imagínense todos hablando un mismo lenguaje, que ok, vos encargate de esto, yo me encargo de esto, pasame esto. Todos se entendían, todos empezaron a caminar, a andar en un mismo sentir. Pero dice que cuando descendieron las lenguas, hubo confusión, dice, y lo vemos eso en el versículo 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Cuando leemos pasajes como estos, podemos entender que cuando hablamos un mismo idioma, cuando comprendemos eso, nos damos cuenta que eso va a generar en nosotros armonía, unidad, productividad, dice, va a ayudarnos a edificar. En la Torre de Babel, cuando estaban todos en un mismo idioma, estaban edificando, dice, pero cuando empezaron a hablar en distintos idiomas, fue un desastre, dice, y se esparció de ahí toda la tierra. Creo que todos nosotros aquí estamos buscando eso, ¿no? Pero estamos buscando crecer, ¿no? Queremos edificar, queremos estar unidos, todo. Pero cuando empezamos a escuchar muchas voces en nuestra cabeza, sí o sí eso va a generar confusión, va a generar separación, estancamiento. Y como les decía al comienzo, tenemos muchas voces en nuestra cabeza. Y nuestra cabeza necesita escuchar una sola voz. Nuestra cabeza necesita tener una sola voz referente para tener armonía, para tener unidad, para ser productivo y para poder edificar, dice. Pero ahora, ¿cuál es la voz que necesitamos escuchar? En Juan 10, ¿vino Juan? No vino Juan. En Juan 10, 2 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas la llama por su nombre y las saca, dice. Y cuando ha sacado fuera todas sus propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron, porque no entendieron qué era lo que decía. Aquí podemos ver que las ovejas oyen la voz del pastor. ¿Y quién es nuestro pastor?
es Jesucristo. Nosotros somos la oveja de su rebaño. Y nosotros como ovejas de su rebaño tenemos que aprender a escuchar su voz. Escuchar la voz de Jesucristo. Cuando nosotros nos equivocamos es porque no estamos escuchando la voz de nuestro pastor. Y de seguro que estamos escuchando otras voces. Y una de esas voces que hoy día vamos a tocar es la voz del enemigo, es la voz del extraño, como dice acá, la voz de Satanás. Todos sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Pero quiero que nos vayamos a Génesis y recordemos lo que pasó. Dice que resulta que un día Eva estaba caminando por el mall del Edén, ¿no? No había mall, pero estaba ahí viendo todo tipo de frutas que habían y todo, ¿no? Y de repente ve allá en el centro, dice, ve el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos sabemos y hemos leído que Jesús les dijo, el Señor Dios les dijo que no coman de ese árbol. Pero dice que Eva vio el fruto y era codiciable. Y conocemos que Satanás, que es la serpiente antigua, le habló. Y miren lo que les dijo en Génesis 1. Allá, esos 3 puntos vamos a tocar. Uno atrás, por favor. La voz de Satanás siempre va a poner en duda y va a distorsionar lo que Jesús dijo. Nos va a hacer alejarnos de Dios y nos va a desviar del propósito que tenemos. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto, de todo árbol del huerto? ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que Dios le dijo, pueden comer de todos los árboles, pero solo de ese árbol no van a comer. Pero siempre Satanás viene a poner en duda lo que Dios dice. Yo no sé si quizás les ha pasado, a mí me ha pasado, que después que salimos a escuchar una prédica, después que salimos de escuchar un mensaje, la palabra de Dios, el enemigo viene y empieza a hablar, ni bien salimos, empieza a hablar a nuestra vida diciendo, ¿realmente eso lo que escuchaste fue de Dios? Y empiezan las voces en nuestra cabeza diciendo, y esa voz empieza a matar la semilla que fue sembrada ese rato cuando escuchamos la palabra. Y dice, ¿tú crees que Dios te puede sanar? ¿Tú crees que Dios te puede perdonar después que has cometido tantos errores? ¿Dios te va a perdonar? ¿Será que Dios te está cuidando? Y empieza a meter dudas en la cabeza. La serpiente empieza a distorsionar lo que Dios dice. Empieza a poner dudas sobre la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Después vimos ahí, dice, lo que el diablo hace es distorsionar la palabra de Dios. Vimos que le dijo Dios, no comáis de todo árbol del huerto, siendo que siempre la palabra dijo, coman todo, pero no coman de ese árbol. Dios nunca le dijo que no comieran de todo. En Génesis 3:2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Y qué le dijo la serpiente? No van a morir, coman. ¿Cómo que van a morir por comer ese fruto? Dice. Cuando la Biblia dice que tenemos que, por ejemplo, caminar en santidad, de seguro que va a estar el enemigo diciendo, tranquilo, que es un mensajito que le mandé a la chica, tranquilo, no te vas a morir, que es una mentirita, ¿sí o no? Muchos hemos escuchado esa voz en nuestra casa, que es una mentirita, si todos mienten, no pasa nada, alzate esa plata, nadie te está viendo. En Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye,
enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces lo primero que vemos que hace el enemigo es meter duda al corazón, es meter duda a la mente y es distorsionar lo que la palabra nos ha dicho. Siempre el enemigo va a ir en contra de lo que Jesús dice. Siempre el enemigo va a ir en contra del diseño de Dios. Lo segundo que Satanás hace es que nos hace alejarnos de Dios. Vamos a ver Job 2:9. Todos sabemos que Job, cuando dice que Job quedó sin dinero, quedó sin propiedades, quedó sin rebaño, quedó sin familia, quedó en la calle Job. Y en Job 2:9 vamos a ver cómo el enemigo habla por medio de la esposa de Job y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dice, porque encima Job estaba con llagas, estaba enfermo. Imagínense estar en la posición de Job. Job, pese a que estaba destruido, él tenía su integridad intacta, él sabía que estaba en manos de Dios, pero ahí la voz del enemigo estaba metiendo de nuevo dudas. Ahí de nuevo la voz del enemigo quería alejarlo de Dios, quería alejarlo de él, y le dice, maldícelo a Dios de una vez y muérete. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando estamos empezando a servir? La voz esa del enemigo diciendo, ¿todavía estás yendo a la iglesia? ¿Todavía seguís ayunando? ¿Todavía seguís sirviendo? ¿Todavía seguís orando? Dice, sigues así, dice, y tus hijos están perdidos. Sigues así y mira lo que está pasando en tu hogar. Aléjate de Dios. ¿Sí o no que esas voces siempre están en la cabeza? Siempre va a haber esa voz diciendo, no lo estás haciendo bien, en vano va, mira, tu hijo se droga, tu familia está destruida, ¿para qué seguís yendo? Deberías de una vez alejarte de ese Dios. La voz del enemigo es esa. La voz del enemigo siempre va a querer desviarnos del propósito de Dios. Dice que Jesucristo estaba con sus discípulos hablando acerca de la cruz. Y todos conocemos esa charla, ¿no? Cuando agarra a los discípulos y le dice, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo muera, pero al tercer día voy a resucitar. Jesús le está charlando a sus discípulos, y en Mateo 16:22 vemos de nuevo la voz del enemigo hablando a través de Pedro. Dice, ¿pueden leer conmigo para que no nos durmamos? Amén. Amén, ya. Entonces Pedro, diciendo, Señor, pero volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos muy claro, ¿no? Satanás siempre va a querer desviarnos del propósito de Dios. Y hay muchos ejemplos que podemos ver en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Elías, cuando Satanás a través de Jezabel le dijo en Primera de Reyes 19, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran si incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, le dice, así como tú mataste a ellos. Aquí vemos la voz del enemigo de nuevo metiendo temor a la vida de Elías. Aquí vemos la voz del enemigo tratando de distorsionar, tratando de meter, de hacer que nos alejemos del propósito de Dios. Y es así, en la Biblia vamos a ver muchos hombres que han sucumbido ante la voz del enemigo, que quizás tenían propósitos muy grandes,
pero al escuchar la voz del enemigo se han hecho a un lado, han tenido temor quizás y se han alejado y han hecho las cosas como no tenían que ser, porque era el enemigo hablando a los corazones, era el enemigo hablando a la mente, diciendo: no hagas esto, haz lo otro. Y nosotros tenemos que estar persuadidos de la voz del enemigo. Y esa es la primera voz que habla a nuestra cabeza. Después la segunda voz es la voz de nuestra carne. Yo creo que esa voz habla muy fuerte en nuestros corazones, ¿no? Es la voz de nuestro ego, dice, es la voz de nuestro yo. Nuestra naturaleza pecaminosa, lo que va a querer hacer siempre eso es llevarnos al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a querer jalarnos al pecado, siempre va a querer jalar nuestro ego, siempre va a querer jalar nuestro yo, que yo soy el que importa, que mi hermano no importa, que la persona que tengo al lado no importa. Y quiero que digan eso: la naturaleza me quiere llevar al pecado. A ver, digamos juntos: me quiere llevar al pecado. Me quiere llevar al pecado. Eso quiere hacer la naturaleza de nuestra carne. Esa quiere hacer la voz de nuestra carne. En Santiago 1, 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y del pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esa voz de nuestra humanidad siempre nos va a querer arrastrar, todo el tiempo nos va a querer arrastrar a lo malo, siempre nos va a querer arrastrar a los deseos de la carne, siempre nos va a querer arrastrar a las cosas que desea nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra conciencia. Por ejemplo, le dice, empieza a hablar, ¿no? La voz de la carne: pucha, ya tenés 50 años. Y tu esposa igual, dice, ¿no? Mejor cambiarla por 2 de 25, dice. Y empieza a hablar la voz, ¿no? En la mente dice: tu esposa se ha vuelto muy aburrida, pero tu vecina te trata bien. Usted merece mejor trato. Y son esas voces que empiezan a hablar en la cabeza de los hombres, de las mujeres. Dice, por ejemplo, a los que trabajan: aumentarle un 0, quitarle un 0, nadie se va a dar cuenta. Y empieza la voz a querer hacernos caer, empieza la voz a querer jalar los deseos de nuestro cuerpo. Dice que esa voz siempre nos va a querer arrastrar. Después está la voz de nuestro ego, la voz que es prepotente y orgullosa. Por ejemplo, vemos en Lucas 18, 10, 12. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar, dice. Uno era fariseo y el otro publicano. A ver, el 11, leamos juntos. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, que aún doy diezmo de todo lo que gano. Aquí podemos ver esa oración orgullosa, esa oración de altivez que tenemos. Esa voz orgullosa, esa voz de altivez, esa voz es la que nos dice todo el tiempo: no lo perdones, mira lo que te ha hecho, ¿cómo lo vas a perdonar si habla para vos esa persona? Que sufra, dice, mira todo lo que te hizo. Y muchos otros llevamos años alejándonos porque esa voz agarra y nos dice que no perdonemos, que creemos rencor, que no merecen nuestro perdón la otra persona, que no merecen que le amemos, que ya no la ames porque él te ha dañado todo el tiempo. Y empezamos a odiar a la persona que tenemos. ¿Por qué? Porque es la voz de nuestra carnalidad que nos lleva a eso. Y tercer punto, no nos lleva a agradar a Dios.
En Romanos 8:7 dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Aquí podemos ver que dentro de la iglesia hay gente que dice que nunca va a poder agradar a Dios, porque todavía dice, vive bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa. Yo creo que una cosa es estar batallando contra mi naturaleza pecaminosa, pero otra muy distinta es que sigamos debajo del dominio de la naturaleza pecaminosa. Podemos estar luchando con esa voz en nuestra cabeza, pero cuando nos dejamos dominar por esa voz, nunca vamos a agradar a Dios, dice. Aquí por eso muchos dicen, Señor, tú sabes que yo quiero agradarte, pero no puedo agradarte, Señor. No sé por qué no puedo. Y nunca van a poder, hermano. Nunca vamos a poder si seguimos sometidos a esa voz, si seguimos sometidos a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso los domingos escuchamos la voz de Dios, pero llega el lunes a sábado y estamos arrastrados porque estamos escuchando la voz de los deseos de nuestro corazón. Estamos escuchando la voz que nos dice en la mente que no vayas mucho a la iglesia. Tenés que trabajar, tenés que surgir, tenés que ser alguien grande en esta tierra. Y así nos va alejando del propósito, así nos va alejando de Dios. Si seguimos sometidos a la naturaleza pecaminosa, a esa voz que nos jala, nunca vamos a poder agradar a Dios. Eso va a ser imposible. Ahora podemos ver bien que la voz de la carne se parece mucho, dice, a la voz de Satanás. Los dos hablan un lenguaje muy parecido. Porque Satanás lo que hace siempre va a ser proponer y nuestra carne va a disponer. Satanás va a decir, ok, aquí está esta chica, podés mirar, te está mirando bonito. Y nuestra carnalidad va a decir, sí. Y si obedecemos a nuestra carnalidad, vamos a ir a buscar su número, vamos a escribirle y vamos a desenfocarnos. Igual en el trabajo, igual en todos lados, cuando escuchamos la voz de la carne y no escuchamos la voz del Padre, no escuchamos la voz del pastor, vamos a desviarnos. Por eso dice, aún siendo creyentes y nacidos de nuevo, seguimos hablando esa voz, sigue hablando esa voz y seguimos jalando. Dice, aún aunque seamos creyentes, aunque conozcamos, aunque hubiéramos nacido de nuevo, esa voz siempre va a seguir jalándonos. Esa voz siempre va a seguir tratando de arrastrarnos a lo carnal, tratando de arrastrarnos a los deseos de la carne. Y va a querer seducirnos a toda costa. Miren aquí lo que dice Martín Lutero. Dice, pensé que el viejo hombre había muerto con las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días, dice. Martín Lutero dice, yo me bauticé y dije, ya no, chao viejo hombre. Pero me di cuenta que al viejo hombre tengo que matarlo todos los días. Aunque nos bauticemos, aunque seamos bautizados, que el bautismo significa muerte al pecado y levantarse en Cristo. Y quiero que aquí pongamos nuestro nombre. Ese individuo llamado Gabriel, ese individuo llamado Luifer, Edison, Freddy, ese individuo que es hombre, que es carne, que es naturaleza pecaminosa, sigue vivo y coleando. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Cuándo somos muertos, iglesia? ¿Una vez y nada más?
Todo el tiempo, dice, todo el tiempo somos muertos, dice, cortados como ovejas al matadero. Después en Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Aquí podemos ver que esta es una lucha diaria, que diariamente tenemos que entender que la voz del cuerpo, la voz de nuestra humanidad va a hablarnos toda la vida. Pero tenemos que saber ignorar esa voz y escuchar la voz de nuestro pastor. Por eso es que nosotros decimos, ven Señor Jesús. Todos queremos que venga el Señor Jesús para ser renovado, para tener un cuerpo glorificado, un cuerpo sin corrupción, sin mancha, sin ninguna contaminación pecaminosa. Pero amada familia, hasta que eso llegue, nosotros tenemos que pelear. Nosotros tenemos que empezar a batallar con esa voz de la carne y hacerla que calle esa voz. Amén. Y tercero, la voz del mundo. Esa voz es muy ruidosa, ¿no? Creo que esa voz del mundo escuchamos todo el tiempo, en el teléfono, en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en el trabajo, en todos lados. Esa es la voz del mundo. En 1 Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En la Biblia hay un ejemplo muy bueno para esto. No sé si se acuerdan de la esposa de Lot, que le vamos a llamar Lota porque creo que no hay el nombre, ¿no? Nunca se escucha el nombre de la esposa de Lot, pero le vamos a decir Lota, ¿ok? Dice que Lota, resulta que vivían en una ciudad, dice, llamado Sodoma y Gomorra. Creo que hemos estado escuchando los miércoles sobre esta ciudad, hemos estado escuchando los miércoles sobre la vida de Abraham y de Lot. Dice que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, era una ciudad perversa. Dice que la mayoría de los hombres eran homosexuales, era una perversión terrible. Pero dice que Dios envió 2 ángeles a la casa de Lot. Y dice que los ángeles llegaron a la casa de Lot y lo que dijeron fue, Lot, patitas a la calle, váyanse. Pero era porque les dice, váyanse porque esta ciudad va a arder, va a caer fuego en esta ciudad, el cielo va a condenar esta ciudad. Y dice que Lot y su esposa estaban huyendo de la ciudad, dice. Pero resulta que Lotica, la esposa de Lot, amaba a Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot se enamoró de la cultura de Sodoma y Gomorra. Se enamoró del ambiente de Sodoma. Se enamoró, dice, de todo lo que había en Sodoma. Y aunque ella iba corriendo a su salvación, pero mientras ella corría, dice que iba mirando hacia atrás. Iba mirando hacia el mundo, iba mirando a las cosas de atrás. Aquí podemos ver que si bien Lota salió de las cosas del mundo, pero el mundo no salió dentro de ella. El mundo seguía ahí, los deseos de su carne seguían ahí, los deseos del mundo seguían dentro de ella. Dice la palabra que ella miró hacia atrás y todos sabemos que se convierte en una estatua de sal, porque Dios les dijo, no miren hacia atrás. Yo me imagino Lot corriendo. Por eso dicen que los hombres andan 3 metros adelante, ¿no? De las mujeres, siempre más apresurados andan que las mujeres. Yo creo que Lot estaba corriendo y ya no sintió los pasos de su esposa, ¿no?
Lota, Lota, decía, pero no podía volcar atrás porque sabía que si volcaba se convertía en sal. Amada familia, ya no tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que sacar el mundo de nuestro corazón. Tenemos que sacar esas cosas del mundo que nos están atrayendo. Tenemos que sacar los deseos del mundo, esos deseos que nos atraen, esos deseos que sí, pero me gusta cuando se juntan y me gusta el carnaval porque churrasqueamos todo el tiempo. Yo no creo en carnaval, pero me gusta reunirme con mis amigos porque comemos carnecita. Me gusta San Juan, me gusta hacer viernes de frater. Ellos beben, pero yo no. Ellos fuman, pero yo no. Creo que el problema no es que escuchemos muchas voces. Y les aseguro que siempre vamos a escuchar la voz de nuestra carnalidad, la voz del mundo, la voz del enemigo. El problema es a qué voz vamos a obedecer. Siempre vamos a escuchar voces, pero tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro pastor. Como leímos hace rato, dice, las ovejas oyen la voz del pastor y la conocen. Creo que como hijos de Dios tenemos que aprender a identificar la voz de nuestro pastor, a identificar la voz de nuestro Padre. Pero cuando miraba esta parte, yo decía, ok, ¿cómo puedo identificar la voz de mi pastor? ¿Cómo puedo identificar la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo hablándome? Y Dios me ponía en el corazón el nuevo nacimiento. Porque en Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu y de que somos hijos de Dios. Muchas veces he escuchado en muchos lados decir que todos somos hijos de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios. No. No somos todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. En Juan 1:11 y 12 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios somos nosotros que hemos creído en su palabra. Somos nosotros que hemos creído que por medio de Él vamos a tener la salvación. Nosotros que hemos creído y que hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo, nosotros somos los que podemos decir, Abba Padre. Amén. Nosotros somos los que podemos decir, Abba Padre. Nosotros tenemos el acceso a llamarlo Padre, no las personas del mundo. Ellos son creación de Dios. Nosotros fuimos adoptados y somos hijos de Dios. Dígale a la persona de al lado para que no se duerma, eres hijo de Dios. Tenemos ese acceso por medio del Espíritu Santo. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos nacer de nuevo. Solo cuando podemos nacer de nuevo, mi espíritu puede escuchar al Espíritu de Dios hablando dentro de mí. ¿Cómo podemos identificar la voz? Es si somos hijos. Cuando nos convertimos en hijos, ahí empezamos a escuchar la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, la voz del pastor, la voz de Jesús, nuestro pastor. Pero si no somos hijos, si no hemos aceptado, si no hemos nacido de nuevo, no lo vamos a escuchar. Porque solo los hijos tenemos acceso al Espíritu de Dios. Amén. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, dice,
pero nosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Amada familia, incluso puede haber gente aquí que aún no tiene nada adentro porque venimos y nos congregamos, pero no hemos nacido de nuevo, no hemos tenido ese verdadero nacimiento, y por eso muchas veces andamos necesitados. Andamos hablando a los profetas que vengan y nos den una palabra, que nos diga qué nos va a pasar la próxima semana, qué nos va a pasar el próximo mes. Vamos donde el pastor y decimos: por favor, pastor, ore, no suelte una palabra para nosotros. Pero todo el tiempo queremos escuchar voces externas. Sin embargo, en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Amén. Cuando tenemos un acceso directo al Padre, cuando hemos nacido de nuevo, de nosotros va a empezar, dice que Dios está dentro, y de ahí va a empezar a salir la palabra para nosotros. De ahí va a empezar el Espíritu de Dios hablando a nosotros. No necesitamos quizás muchas veces estar buscando por afuera, estar buscando una palabra aquí, una palabra. No, el Espíritu está dentro de nosotros. Él nos va a hablar. Dice que cuando nacemos de nuevo, el Espíritu de Dios se implanta, dice, dentro de nosotros, y el Espíritu de Dios conecta el espíritu del hombre con el Espíritu de Dios, y ese Espíritu nos dice: ya eres salvo. Ese Espíritu es el que nos dice: eres mi hijo, ya eres salvo. Y eso es lo que nos da la seguridad tan fuerte de que si ahorita mismo nos morimos, nos pasa algo, sabemos que vamos a ir al cielo, sabemos que dónde vamos a ir. Y no es por las obras que hemos hecho, sino por el Espíritu de Dios que testifica a mi espíritu y que nos dice: tú eres mi hijo. Creo que el Espíritu de Dios es el único que nos da esa certeza de saber que hemos encontrado la salvación por medio de Él. Y que por más que nosotros hagamos mil cosas, que por más que intentemos creernos que somos lo mejor, creemos que hemos hecho las mejores obras de justicia aquí, que nuestra humanidad no hemos comportado justos, no importa. Dice: no importa lo que hayamos hecho, por la obra de Él es que somos salvos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ese nacimiento de nuevo y entender que por medio de Él tenemos el acceso, la conexión, que por medio de Él Jesús mora en nosotros y que Él nos habla. Él nos habla, hermanos. Otro punto, y ya vamos a acabar: ocuparte de las cosas del Espíritu. ¿Cómo ocuparte? Como dijo el salmista Luis Miguel: entrégate. Pero no es entregarte a las obras de la carne, sino a las obras del Espíritu. Ocuparte, dice, viví en las cosas del Espíritu. En Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el que se ocupa de la carne es muerte, pero el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero que ahorita nos pongamos a analizar y pensar si esta temporada, estos años, hemos estado viviendo con paz. Hemos estado teniendo paz en nuestro corazón, porque si no hemos estado teniendo paz es porque nos estamos ocupando de las cosas que no son del Espíritu, nos estamos ocupando de las cosas de la carne, porque cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, eso nos trae paz. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, ya vamos a terminar.
quiero que ahí, antes de terminar, nos pongamos a pensar cuáles son las voces que estamos escuchando. Estamos escuchando la voz de nuestra humanidad, de nuestra carnalidad. Estamos escuchando la voz de Satanás. Estamos escuchando lo que dice el mundo. Dice la palabra que cuando vivimos alineados a la voz del Espíritu Santo, vamos a tener vida y paz. Amén. Nosotros queremos vivir una vida eterna, pero mientras estamos aquí, queremos tener paz, ¿verdad? Pues alineémonos a la palabra de Dios, alineémonos a lo que Él nos dice, alineémonos a su voz. Familia, siempre nos va a hablar las preocupaciones, siempre nos va a hablar el mundo, siempre va a estar la voz de Satanás en nuestra mente, pero somos ovejas y tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Amén. Va a haber muchas voces en nuestra cabeza, pero solo voy a obedecer a la voz del Espíritu de Dios. No endurezcamos nuestro corazón. No seamos como Israel, que dice que no quiso oír la voz de Dios y endureció su corazón y se rebelaron, dice. Yo quiero que hoy cerremos nuestros ojos